Hola, soy Nicolás Garbarini. Muy bienvenidos a esta serie de reflexiones que llamamos Un mate con Jesús. Frená un instante, tomate un mate y Jesús se va con vos. Bueno, la verdad que para mí es un privilegio poder compartir este tiempo con ustedes y para ser sincero, la verdad que al principio estaba un poco dudoso de ponerle este nombre a esta serie, Un mate con Jesús, porque pensaba que quizá podría sonar un poco irrespetuoso, hasta que encontré un texto en la Biblia, un pasaje que ahora les voy a compartir, que me hizo cambiar de opinión y quiero compartirles porque está en el Evangelio de Juan, capítulo 21, ¿no? Y es la tercera vez que Jesús se le aparece a los discípulos una vez que ya había resucitado de entre los muertos. Sabemos que cuando Jesús resucita el primer día se le aparece a la primera persona, que se le aparece es a María Magdalena, quien va a darle las buenas noticias a los discípulos. Ese mismo día, a la noche, dos se iban camino de Emaús y Jesús se les aparece, los reconocen al partir el pan y regresan a Jerusalén a contarles lo que habían visto y oído a los discípulos. Pero por primera vez se les aparece a los discípulos, podríamos decir cuando Tomás no estaba, cuando estaban todos reunidos se les aparece y entonces le cuentan a Tomás y Tomás dice: yo no lo creo si no pongo el dedo ahí en la llaga, en el costado, no lo voy a creer. 8 días después se aparece por segunda vez ya a todos los discípulos estando Tomás presente y entonces ahí Tomás cree y dice: Señor mío y Dios mío, y a partir de ese momento de alguna forma Jesús les había dicho: bueno, vayan, cuando Jesús se le aparece a María Magdalena y a las mujeres, vayan y díganle a los discípulos y a Pedro, lo nombra puntual y específicamente, que yo los espero y voy delante de ustedes a Galilea. Y a mí me llama la atención porque ellos estaban en Jerusalén, donde todo había sido la crucifixión, la pasión, la muerte, la resurrección, todo en Jerusalén. Y de repente Jesús los hace salir de Jerusalén e ir a Galilea para verlo por tercera vez. Y ese es el pasaje que les quiero contar, ¿no? De alguna forma Jesús los saca de Jerusalén, de ese lugar donde para ellos era de temor, de angustia, de tantas cosas, donde vieron morir a Jesús, donde los romanos, los fariseos, los religiosos de la época habían crucificado y condenado a su amigo, al Mesías, a Jesús. Y entonces los lleva hacia un lugar donde ellos conocían, a Galilea. Me imagino que llegan a Galilea un día o 2 días de camino, caminando por el desierto, y cuando llegan allá no saben cómo se va a aparecer Jesús, cómo se va a presentar o qué tienen que hacer. Así que me imagino que lo primero que se les cruza por la cabeza es hacer lo único que ellos realmente sabían hacer: pescar. Así que Pedro dice: vamos a pescar. Juan capítulo 21, los discípulos le acompañan, dice: vamos también nosotros contigo, y comienzan a pescar durante toda la noche. Y nos cuenta la Biblia que no pescan nada, están toda la noche intentando, tirando la red y nada ocurre. Hasta que ya cuando está amaneciendo se acerca alguien por la playa y les dice: ¿tienen algo de comer? Le dicen: no pudimos pescar nada. Y esta persona que ellos no veían, porque cuenta la Biblia que estaban como unos 90 metros de distancia de la tierra, entonces le dice: tiren la red a la derecha. Y cuando la tiran, la red se llena de peces, 153 peces que pusieron adentro de la barca, y la red no se rompió milagrosamente. Y claro, cuando ocurre este milagro se dan cuenta que era Jesús. Entonces Juan le dice: Jesús. Pedro se tira al agua nadando para ir al encuentro de Jesús en la playa. Y a mí me llama la atención porque Jesús le repite el mismo milagro que había hecho a Simón Pedro cuando lo llamó por primera vez hace 3 años, también en ese mismo mar de Galilea, ¿no? Como diciendo: está todo bien con vos, porque claro,
los que conocemos la historia sabemos que Pedro le había prometido a Jesús que nunca él lo iba a dejar, que nunca lo iba a negar, y sin embargo lo negó 3 veces antes que el gallo cante, ¿no? Entonces, de alguna forma yo creo que Pedro se sentía como mal, como con remordimiento, culpa, vergüenza, ¿por qué no estuve ahí? ¿Por qué lo abandoné en su peor momento, en la cruz? Y de repente Jesús le repite el milagro, como para decirle: Pedro, tranquilo, todo bien. Así como antes te llamé para que fueras pescador de hombres, luego también te vuelvo a repetir el mismo llamado, el mismo milagro, para que sepas que irrevocable es mi don, mi llamamiento, que de alguna forma nada cambió entre nosotros. Yo te amo, esto tenía que pasar, Pedro. Y así que Pedro se tira de cabeza, sale nadando, llega a la playa, y para sorpresa de Pedro, fíjense lo que dice el versículo 9. Al descender a tierra, dice: vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Me encantó ese versículo cuando lo vi, porque me di cuenta que de repente Jesús resucitado les había preparado un desayuno a sus amigos, a sus discípulos, a los apóstoles con los cuales él había compartido tanto tiempo, ¿no? Y creo que si Jesús les preparó un desayuno, creo que también puede tomarse un mate con nosotros. Si Jesús estuviera en el Río de la Plata, creo que nos prepararía un rico mate y nos diría: vení, sentate acá al ladito del fuego, en la mesa, que tenemos que charlar, tenemos que hablar de temas del corazón, preguntarte, Pedro, si me amás, si aún querés servirme, te voy a decir: apacentá mis corderos. El llamado sigue, ¿no? A mí me llama la atención porque dice que vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, o sea que ya había hecho un pez a las brasas. Me puedo imaginar a Jesús en la noche más oscura de Pedro y de los discípulos, mientras ellos no pescaban nada. Jesús en la playa ya estaba encendiendo el fuego para prepararle un rico asadito de pescado y pan a los discípulos. Mientras ellos estaban frustrados, sin ver nada, en la noche más oscura, en lo peor de su vida, sin embargo Jesús ya estaba preparándoles la salida, la solución. No sé dónde consiguió pan, honestamente, no sé si lo fue a comprar o si se lo pidió algún pescador que anduviera cerca por ahí. La verdad no sé cómo hizo, pero había pan ahí. Y ya me imagino a Jesús prendiendo fuego, haciendo el desayuno, y cuando ellos traen, dice que de los peces que habían sacado ponen también ahí al fuego para hacer más pescado, y entonces ya había un pez ahí. No sé cómo lo pescó tampoco, no sé si lo compró, si le dijo al pez que saltara del agua y se le tirara a la playa, no sé. Pero sí, lo que me encantó es que Jesús les prepara un desayuno para que ellos pudieran estar, ¿no? Como cuando uno a veces está o llega cansado o preocupado y de repente llegás a tu casa y te sentás ahí y de repente tenés tu comida favorita preparada y es como que te relajás, como que te sentís que a pesar de que afuera la tormenta ruge, vos estás bien, que dentro de todo Dios tiene un plan para tu vida. Y eso es lo que ocurrió a Pedro. Comienzan a charlar Jesús y Pedro, y me llama la atención que Jesús 3 veces le pregunta a Pedro si lo ama. 3 veces lo había negado Pedro. 3 veces cantó el gallo. 3 veces Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Una, podríamos decir, por cada vez que lo negó, nuevamente le vuelve a decir, y Pedro ya sin ese orgullo, sin esa prepotencia, le dice: tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dice: Pedro, apacentá mis corderos. Antes era pescador de hombres solamente, ahora es apacentador de todo el rebaño de Dios que Dios le iba a entregar, ¿no? Entonces a mí me llama la atención porque de alguna forma Dios, aunque en el medio estaba la traición del ser humano, Dios le repite el mismo milagro como para decirle: Pedro, tranquilo, todo está bien. No varió mi amor, no cambió mi amor por vos. Aunque vos te equivocaste, yo te dije que iba a pasar, que me ibas a negar 3 veces, pero yo rogué por vos para que tu fe no falte y que ahora que has vuelto podás confirmar a los hermanos en la fe y que puedas seguir predicando y anunciando todo el resto de tu vida, porque el llamamiento y los dones son irrevocables. Así que si este mensaje te bendijo, te gustó, te pido que le des me gusta, que lo compartan con tus amigos y que prepares tu corazón para más mensajes como este, Un Mate con Jesús. Es un tiempo de reflexión al corazón, donde podemos abrir el corazón justamente y hablar de las cosas que el Señor Jesús nos va hablando para bendecir a mucha más gente. Así que si te gustó, dale me gusta, compartilo, no te olvides y nos vemos la próxima. Que Jesús te bendiga mucho.